Noticias de ayer. Noticias de ayer, sí. Bueno, vamos a... Si tuviéramos que ponerle un título a la columna de hoy, podemos decir el día que un periodista ordenó la detención de otro periodista. Un hecho que ocurrió en Villa María, un periodista policía y un periodista que termina prisionero, detenido, encarcelado. Un periodista policía. Sí, Así arranca. Sí. Así arranca. Y yo vamos a explicar por qué. Están buenos los policiales, ¿eh? En este caso sí, es una historia de medios con mucho ribete policial, trama política. Está para la serie de Netflix. Podemos pensar. Bueno, vamos. Esto ocurrió en Villa María en 1910. Lo que podemos decir para el año del centenario de Villa María. Villa María en 1910 no era gobernada por un intendente porque el intendente Poretti había sido destituido en 1907. Por lo tanto, era gobernada por una comisión administradora dispuesta, resuelta, decidida por el gobierno de la provincia, ¿sí? Villa María estaba en estado de acefalía, sin gobierno. O sea, Y no había jefe comunal, no estaba lo la que había era figura. una comisión administradora. Bien. Conformada por villamarienses, desde luego. ¿Quién presidía esa comisión administradora? Manuel Reino, ¿sí? Manuel Reino, en 1910 era el presidente de esa comisión Tenía administradora. apellido para presidir. Sí, por lo menos tenía Reino. ese requisito. Claro. Manuel Reino, uno de los primeros, si no el primer farmacéutico de Villa María, como dato así al pie. Manuel Reino, presidente de la comisión administradora, que reemplaza al intendente Reino, que al intendente Poretti, que había sido destituido por un consejo deliberante. ¿Quién había integrado ese consejo deliberante? También Manuel Reino. Es decir, Manuel Reino había sido concejal que destituyó a Poretti, era presidente de la comisión administradora y es quien se encarga de coordinar la elección municipal pensada para el 25 de septiembre de 1910, que, o casualidad, lo tenía como principal candidato del oficialismo, ¿sí? Esa es la situación en 1910 en Villa María en la dimensión política. Ocurre que una lista contraria, una lista de oposición, va a estar integrada en la lista de concejales por Fernando Correa. Fernando Correa, de quien hablamos la semana pasada, un periodista que también tiene el nombre de la calle, vamos a ver. Intendente Poretti Correa. también tiene, Claro, intendente Poretti Correa. también tiene, Reino también tiene, Sí. intendente Reino sí también. Esa Y- es nueva para mí. Sí, todo es el barrio San Nicolás. Todo el barrio San Nicolás tiene ese periodo designado. Y en esa elección del 25 de septiembre de 1910, lo que va a ocurrir, van a decir los sectores de la oposición, que enfrentaba a Reino, que era, como podemos decirlo, el caballo del comisario, tenía todas las condiciones para ser el candidato vencedor, del cual se sospechaba que podía haber un proceso de fraude, y efectivamente ocurrió. Reino tenía el apoyo en ese momento de Mariano Pío Ceballos, que acababa de ser electo diputado departamental, ¿sí? Integraba como diputado el gobierno, el poder legislativo de la provincia. Pero quiero que nos detengamos en esta particularidad. Correa, yo les había contado en el encuentro pasado, era un periodista que había venido de Rosario, que había sido uno de los primeros redactores y había llegado a ser director en un momento del Sol, el primer periódico. Fue Correa director de la revista La Idea, de la cual hablamos en el encuentro pasado, ¿sí? Y acá Correa es candidato opositor, Fernando Correa, del oficialista Manuel Reino. Cuando ocurre el domingo de las elecciones, hay un gran despliegue policial, control de las urnas, unas limitaciones para que la gente llegara a votar, un padrón reducido solamente de personas, muy pocas podían participar de la elección. Lo cierto es que la lista opositora, que también integraba Correa, denuncia fraude, denuncia que lo que ha ocurrido es una manipulación, hay mucha presencia policial, no están dejando votar a personas que le correspondería, por lo que resuelven pedir la intermediación del jefe político. Recordemos, jefe Sí, político era la figura del designado por el gobierno provincial para gobernar el departamento en una dimensión política, gobernar el departamento que en ese momento se llamaba Tercero Abajo, y que tenía a su cargo el jefe político la policía, gobernaba la policía. ¿Quién era el jefe político al cual le piden intermediación?
era un personaje que ya hemos mencionado también en esta columna, Bruno Ceballos, más regularmente conocido como su faceta de poeta y de periodista, que también la había ejercido en la revista La Idea, pero en este caso era jefe político en 1910, jefe político con incidencia sobre la policía. Lo que resuelve o lo que propone en ese caso Bruno Ceballos, dice, bueno, pónganse de acuerdo entre las listas que están confrontando respecto de cómo van a repartirse las bancas del Consejo Deliberante, pero el candidato vencedor, quien tiene que ser intendente, es Manuel Reino. Esto no le gusta nada a los contendientes y resuelven declararse en rebeldía y empezar a desconocer el resultado electoral que lo proclamó ganador a Reino para sorpresa de nadie. Claro. Y ya había venido haciendo todo el caminito. Todo el Reino. caminito. De manera que si hubo un fraude. Piedra fue construyendo el castillo, Reino. Claro, exactamente. Bien pensado. Claro. A partir de ese resultado electoral fraudulento, los vecinos y los partidos políticos que habían participado de la contienda, frentes electorales que habían participado de la contienda, empiezan una serie de reuniones para desconocer el resultado, empiezan a hacer meetings, o sea, reuniones para organizarse en la resistencia y tratar de impedir que asumiera Reino, quien está firmando regularmente comunicados y notas destinadas al gobierno de la provincia pidiéndole que intervengan la ciudad, que no acepten la asunción de Reino. Está nuestro amigo Fernando Correa, periodista con alguna trayectoria también. De manera que los oyentes, si han escuchado el programa anterior y si están escuchando de todos modos hago la asociación. En este caso, en esta situación, en un bando protestando desde un sector opositor está Fernando Correa, mientras que desde el sector oficialista está el periodista Bruno Ceballos. Ambos habían coincidido, habían trabajado juntos en la revolución de 1904. Es decir, 6 años antes, dos actores políticos que son también periodísticos convergen en una circunstancia para trabajar juntos y después terminan separados, ¿sí? Estas reuniones, esta resistencia vecinal respecto del resultado electoral para refutarlo y tratar de conseguir una intervención, se propagandiza mucho por la prensa local. ¿Qué periódicos existían acá? Desde 1906 existía El Heraldo, ¿sí? Había fundado por Emilio Pellegrini, y desde 1907 existía Tercero Abajo, fundado por Ramiro Alfaro. Este personaje, Ramiro Alfaro, al parecer estaba más radicalizado respecto de los demás en la protesta, había tenido algunas manifestaciones públicas respecto del rechazo a la actuación del oficialismo, y el 2 de octubre, o sea, algunos días después, una semana después de las elecciones, Ramiro Alfaro es detenido por la policía, sobre la cual estaba gobernada por Bruno Ceballos. Es decir, ahí llega el punto de que un periodista ordena la detención de otro periodista. ¿De qué se lo acusaba a Ramiro Alfaro? De andar por la vía pública con armas, ¿sí? Esa es la causa por la cual se le ordena la detención, termina encarcelado, y la detención de un periodista combativo, crítico, que a su vez era el director del periódico recientemente fundado, en 1907 fundado el Tercero Abajo. A su vez, Ramiro Alfaro tenía una experiencia, era un ciudadano español, Ramiro Alfaro, tenía una experiencia de haber trabajado en medios de Córdoba, como el periódico La Libertad, en La Voz del Interior. En 1910 estaba siendo el corresponsal para un vespertino porteño llamado El País, es decir, un hombre con un cierto predicamento, cierto conocimiento, de manera que la noticia de su encarcelamiento repercutió en la esfera provincial, en el gobierno de la provincia, y también hubo gestiones para hacer saber de esta detención y reclamar por su liberación ante el mismísimo presidente de la República, que era Figueroa Alcorta, José Figueroa Alcorta, un cordobés. A partir de este conflicto local, escala al gobierno provincial, porque ¿qué ocurre en el gobierno de la provincia por estos años? Por estos días concretamente, está siendo gobernador suplente
Vidal Peña, Manuel Vidal Peña, en reemplazo del gobernador Garzón, que está circunstancialmente en Buenos Aires. Y Vidal Peña lo que hace es dar crédito a la denuncia de abuso que plantea Ramiro Alfaro, que ha sido detenido injustamente, que él no tenía armas, que se lo incomunicó, que se le quería aplicar una multa excesiva por fuera de lo que estaba establecido. El gobernador, el vicegobernador a cargo de la gobernación, podríamos decir, en ese momento compra esa versión y le pide a su ministro de gobierno, José del Viso, que exonere, que expulse, que castigue a las autoridades del departamento tercero abajo. Del Viso no le hace caso, por lo tanto lo que resuelve el vicegobernador Vidal Peña es expulsarlo. Lo saca del gobierno. Imagínense, un vicegobernador a cargo de la gobernación le echa al ministro de gobierno de un gobernador en ausencia. De manera que entre el 2 de octubre, que está detenido Ramiro Alfaro, hasta el 12 de octubre, que se produce finalmente su liberación, que ordena el vicegobernador liberarlo porque ha sido detenido injustamente, durante esos 10 días el caso Villa María va a tener mucha presencia en la prensa de la provincia y también en la prensa nacional, en el diario La Nación, en la revista famosa Caras y Caretas, en el diario La Prensa, que es anterior que el diario La Nación. Siempre en las primeras páginas tienen alguna noticia respecto de lo que ocurrió en Villa María, digamos que un conflicto local que escaló hacia esa dimensión. Para cerrar la historia, digamos que finalmente el gobernador Garzón vuelve a Córdoba. Hay justo una sentencia judicial que termina muy misteriosamente resolviendo que, bueno, en realidad no ocurrió tal abuso, en realidad no hubo tal exceso por parte de las autoridades, y se restituye al ministro. Por lo tanto, vuelve el gobernador al gobierno, vuelve el ministro del gobierno, se termina liberando a Ramiro Alfaro, pero el que no volvió es Bruno Ceballos a ocupar la jefatura política. Es la víctima en todo caso en este proceso. Por más que reclamó y por más que insistió en que su actuación fue legitimada, de todos modos no recuperó el cargo. Sí, pero quedó, pues eso es lo que nos interesa marcar, una situación de tensión en el marco de un conflicto electoral que escaló al gobierno de la provincia y que puso a los periodistas que en algún momento habían estado aliados en bandos diferentes, confrontando, uno del lado de la policía, otro del otro lado de las rejas. 10 días detenida. Claro. Eso es todo lo que tengo para contar del caso de Ramiro Alfaro. Pero muy bien. Muy bien. A ver, me miraba con pero espectacular. Pero justo. Espectacular con Justo. el tiempo. Sí, Espectacular. sí. Mejor no podría haber sido. Yo pensé que, digamos, el intendente Correa por ahí se le podía llegar a salir de Correa, pero No pasó eso. No pasó eso. Y todo esto fue antes de la ley Sespeña de 1912. Exacto, por eso tal el cual. tema Este es el de gran contexto de Claro. el fraude electoral Sí. ocurriendo en distintas localidades. Lo que pasó en Villa María no es muy diferente de lo que ocurre en respecto otros escenarios. en la misma provincia. Revisando los periódicos de la época, los abusos de los jefes políticos en estas tareas de intrusión, podríamos decir, Sí. en los procesos electorales va a ser una constante de la época. Claro. Y en este caso con sujetos que nosotros conocemos, o por lo menos que forman parte de, como hablábamos con Catrina, han sido patrimonializados. Tal cual. Bruno Ceballos tiene su calle, ¿sí? Su Correa, su Poretti. figura de poeta está rescatada. Sin embargo, Intacto. acá podemos ver, revisando documentación, que en algún momento fue acusado, no sabemos si justa o injustamente, de cometer algún exceso, procediendo a la detención de un periodista crítico.